Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Recuerden que somos el espacio del Cabildo Distrital en el que se hablan los temas que más importa a los capitalinos. Soy Juliana Herrera y a esta hora de la noche les quiero recordar nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes y, por qué no, propuestas. Claro que sí, de los temas que ustedes quieren que debatamos aquí en esta mesa de Directo al Punto. Nuestro Twitter es @directoalpuntoV, @directoalpuntoV, y nuestro correo electrónico es directoalpuntobogotá@gmail.com. Hoy tendremos la segunda parte sobre violencia contra la mujer, y es que justamente tenemos unas cifras alarmantes emitidas por el más reciente informe de la Secretaría de la Mujer de la capital del país, en el que en promedio 9 mujeres son violadas a diario en la capital de Colombia. Procedo a saludar primero a la concejala Olga Victoria Rubio del Movimiento Mira. Concejala, muy buenas noches, qué gusto nuevamente tenerla acá, ¿cómo está? Muchas gracias, Juliana, me encanta saludarla y me encanta ese tema, además lo lidero, entonces me parece pertinente después de que terminamos Semana del Buen Trato, donde infortunadamente de eso no hubo. Y también saludar al concejal Eduardo Rubio, Eduardo Aníbal Arias, y también a Lisa, quien viene de la Secretaría de la Mujer. Claro que sí, vamos a saludar también a Lisa Gómez, ella es la directora de Eliminación de Violencia contra la Mujer y Acceso a la Justicia de la Secretaría de la Mujer. Lisa, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Juliana, agradecerles por esta invitación, por la iniciativa de poner este tema tan importante en el debate y en los medios de comunicación, y saludar obviamente a quienes nos acompañan en la mesa, concejala Olga Victoria, concejal Eduardo. También, claro que sí, un saludo cordialísimo, primera vez que nos acompaña aquí en Directo al Punto, el concejal de la Alianza Verde, ¿cierto? Eduardo Aníbal Arias. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Juliana, y pues buenas noches para Elisa de la Secretaría y para la concejal Olga Victoria. Muy bien, concejala, usted inició con un titular muy importante, y era que venimos ya recientemente, hace ya algún tiempo, de la finalización de la Semana del Buen Trato. Usted dijo que no hubo nada de buen trato. ¿Por qué dice eso? ¿Qué descubrió? Bien, Juliana, infortunadamente hablamos aquí y somos muy emotivos. Los colombianos nos movemos por emociones, pero infortunadamente frente a las realidades no hay una reacción. En este momento yo quiero decirlo, y lo he dicho en el Cabildo y lo vengo diciendo en todos los lugares, en este momento la administración padece de ceguera social y de indiferencia de género. Estamos viendo que en la Semana del Buen Trato fue un fracaso completamente y termina el año las políticas públicas que verdaderamente deben prevenir la violencia contra la mujer. Vemos en las estadísticas que usted tiene ahí y que yo tengo aquí, que las tenemos de Medicina Legal, de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Integración, que son quienes lideran estos temas en el distrito, y lo que vemos es que en lugar de disminuir, aumentan. Por ejemplo, decir que el año pasado contábamos con 92.000 denuncias y este año tenemos 133.000 denuncias. Quiere decir que ha fracasado la política, otro año que se cierra. Y queda la Semana del Buen Trato para la Semana de los Elogios, qué lindas las mujeres, debemos tratarlas bien, debemos acompañarlas, quizás acompañada de un mariachi, de una canción, y hasta ahí llega la Semana del Buen Trato. No estoy de acuerdo. Dígame, concejal. Yo creo que básicamente lo que dice es cierto, pero creo que ahora a la mujer se le permite mayor comunicación, y de alguna manera ese aumento de denuncias lo que muestra es precisamente que ya las mujeres defienden sus derechos y los hacen saber. Creo que antes había mucho temor, se ocultaban las mujeres detrás de algunos familiares o algunas personas, pero no salían a hacer las denuncias públicas que hoy en día, en ese aumento, lo que demuestran es precisamente que lo están haciendo visible en la ciudad. Claro que sí. Yo quisiera ratificar lo que plantea en este momento el concejal, y es que cuando hablamos de cifras de violencia contra las mujeres hay una cosa muy particular. No solamente el reto de disminuir los casos, uno pensaría que sería como la proyección, sin embargo sí hay una situación particular, y es que
venimos en la historia de un subregistro permanente frente a los casos. ¿Y esto qué significa? Lo demuestra la encuesta de demografía y salud del 2005, y es que en violencia contra las mujeres, sobre todo violencia al interior de la familia, estamos hablando de un subregistro de más o menos el 35% de los casos. Yo creo que en la medida en la que aparece la Secretaría de la Mujer en Bogotá, se empieza a hacer más visible la información y tenemos mayores y mejores puntos de contacto con las mujeres, también podemos acompañar la denuncia y por eso también aparecen más casos. No sin decir también, con respecto a lo que plantea la concejal, es que efectivamente la violencia contra las mujeres y las políticas públicas para prevenirla y atenderla de la mejor manera posible sigue siendo un gran reto para la ciudad. Yo quería preguntarle justamente, Lisa, eso porque es que cómo es la ruta de atención frente a una mujer que ha sido violentada, cualquier tipo de violencia de la cual hemos hablado acá. ¿Cuál es la ruta de atención por parte del distrito? ¿Realmente hay un acompañamiento o ustedes atienden la urgencia, digámoslo de esa manera, y posteriormente ustedes se olvidan del caso? Es decir, eso no anima a nadie a que evidentemente se siga denunciando. Bueno, frente a la ruta de atención es importante resaltar que somos muchas las entidades competentes, no solamente la Secretaría de la Mujer. Cuando hablamos de violencia al interior de la familia, es decir, cuando el agresor es un agresor que hace parte del espacio familiar, el padre, el esposo, el compañero, el exesposo, el compañero permanente, el camino es ingresar a la ruta de acceso a la justicia por comisaría de familia. Las comisarías de familia son una competencia de la Secretaría de Integración Social y tienen una función administrativa frente a los delitos de violencia contra las mujeres, los niños y las niñas, en términos de generar medidas de protección a esas mujeres víctimas o empezar a establecer el proceso de negociación de conciliación de custodia y alimentos para después, de acuerdo a la situación que se evidencie, pasar el delito a fiscalía. La Fiscalía, ustedes saben, es una entidad de orden nacional que tiene una presencia en Bogotá como entidad territorial. La otra vía, que es la vía judicial, que es fundamentalmente con delitos de violencia sexual, ya sea al interior de la familia o por fuera de la familia, es una competencia que entra directamente por Fiscalía. Nosotras hemos venido trabajando con la Fiscalía para empezar un proceso de sensibilización a funcionarios y funcionarios públicos de Fiscalía y Policía Judicial. ¿Cómo acompañamos desde la Secretaría de la Mujer la ruta? Y es que efectivamente hemos evidenciado que existen barreras de acceso a la justicia para las mujeres. La carga de la prueba se pone en las mujeres, la recolección de la búsqueda del agresor, de llevarle la ficha de citación de la comisaría sigue siendo muchas veces una responsabilidad de las mujeres. Entonces, lo que nosotras hemos identificado en términos de barreras de acceso a la justicia, hemos iniciado un proceso que se llama el Programa de Justicia de Género. Contamos con 20 abogadas, una en cada casa de igualdad de oportunidades para orientar y asesorar a las mujeres en la ruta, y tenemos adicionalmente 11 abogadas, 5 en casas de justicia, 2 en CAIVAS y 2 en CAVIF. CAIVAS son los centros de atención de delitos sexuales, CAVIF son los centros de atención de Fiscalía en violencia al interior de la familia, y ahí nosotras acompañamos a las mujeres que llegan a denunciar. La ruta en emergencia, fundamentalmente cuando tenemos un problema, como el caso de Bosa, que lo que decía ahora la concejala, que nos movemos también muchas veces solo a partir de los medios de comunicación, el caso muy sonado de Bosa, que la ruta que activa es la ruta de emergencia a través de la línea 123. Y ahora la línea 155, ¿cierto? Que es otra línea que se habilitó exclusivamente para atender ese tipo de violencia contra la mujer. Que ahí hay que tener, digamos que para la información a las personas que nos están viendo, hay que poner una cosa en el escenario, y es que la ruta de emergencia es la línea 123, la ruta de orientación e información es la línea 155. ¿Para qué? Porque en la línea 155 solo nos van a informar sobre cuál es el camino a seguir, mientras que en la línea 123 se activa policía, se activa ambulancia CRUE y se activa grupo GEDES cuando son delitos sexuales, que es Policía Judicial de la Fiscalía. Concejal Eduardo Aníbal, ¿usted qué política o programa podría plantear, desarrollar, proponer justamente para que más que se incentive la denuncia, pues no haya que denunciar? Me hago entender, se disminuye justamente la agresión contra la mujer a todo nivel, exparejas, actuales parejas, maridos, hijos, los mismos padres. Las mujeres estamos siendo, ¿cierto?, víctimas constantes de todo tipo de agresión, además de esa dependencia económica y de esa fuerza que ejercen los hombres sobre las mujeres, eso es violencia, por supuesto que lo es. Bueno, Juliana, yo soy médico y soy pediatra.
desde ahí creo que hay un trabajo muy especial que es el tema de la promoción y de la prevención. Y eso lo hace uno precisamente desde la casa y lo hace con los niños. Uno enseñando a las niñas a defender sus derechos, promoviendo educación en las familias precisamente en contra de la agresión. Y yo te digo, en mi ejercicio he visto que aunque la agresión física es importante, la agresión psicológica es aún mucho mayor, menos denunciada, menos controlada. Y pues como me lo preguntaste al principio, yo también les diría, ¿alguna vez las han gritado? Y creo que Claro. seguramente la respuesta sería que en muchas ocasiones. Esta ya es una agresión Claro que permanente. Entonces yo creo que el tema se trata de educación y el trabajo sería ahí, un trabajo integral con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Integración y con la Secretaría de Salud. Creo que desafortunadamente las condiciones de vulnerabilidad en que está la población de bajos ingresos en Bogotá y de por sí la mujer hacen muchas veces que este sea una forma de escape y seguramente una forma de convivencia común que ya hace que no solamente en estas condiciones se vea como un hecho normal, sino muchas veces tolerado por la misma mujer. Así es, yo les quiero pedir un momento para hacer una pequeña pausa para comerciales, pero cuando regresemos hablaremos más sobre este tema, violencia contra la mujer. Además tenemos el reporte de qué localidades en Bogotá representan mayor número de denuncias y qué hace el distrito frente a eso. Ya regresamos aquí a Directo al Punto. Muy bien, regresamos aquí a Directo al Punto, hoy hablando sobre la violencia contra la mujer que infortunadamente se sigue presentando no solamente en la capital de Colombia, en nuestro país, en general en América Latina. Es un tema cultural a que corresponde. ¿Qué está haciendo caso puntual? Lo que nos compete en este instante, que es evaluar a la administración distrital frente a ese tema, y hay una preocupación latente, y es que puede haber una muy interesante política frente a la ruta de atención y prevención de la no violencia contra la mujer, pero ¿dinero de dónde? ¿Realmente cuánta platica le destinamos al asunto? Porque podemos tener un tema muy interesante para poder ejecutar, pero sin dinero es absolutamente imposible, concejala. Claro que sí, aquí no podemos faltar a la verdad. Aquí tenemos que hablar verdaderamente si va a haber ejecución, si va a haber la inversión y si existe el presupuesto. Y aquí ninguna de las tres. Yo quiero decirles que lo que está diciendo Lisa lo apoyo completamente, porque primero estoy convencida y además tengo la autoridad moral también como movimiento político, mira, porque nosotros propusimos la Secretaría de la Mujer hace 11 años y después de 11 años logramos que la propuesta en el Consejo de la Ciudad tuviera eco, tuviera acompañamiento, se abrió en ese momento el interés por parte de todos los concejales y esa fue la realidad que hoy vemos. Hoy tenemos una secretaría, pero lo que resulta triste y lo que resulta reprochable completamente es que parece que hay un poco o un escaso interés por parte del distrito para hacer una inversión. En este momento la inversión es del 0.23%. Quiere decir que, aunque tengamos buenas intenciones, Lisa, no va a haber la oportunidad de poder ejecutar verdaderamente esas rutas como usted nos las viene diciendo. Aquí se necesita que esas rutas de atención tengan profesionales, como lo dice el concejal Eduardo, porque si no hay el acompañamiento, no va a haber verdaderamente ni una atención, ni va a haber una prevención, y lo que tenemos que hacer al día de hoy es la reparación. Frente a la denuncia, claro que se ha promovido la denuncia, pero es que lo que se espera del Estado y lo que uno espera del distrito es que frente a una denuncia haya una reacción y una reparación, no que existan más velorios, porque eso es lo que estamos haciendo. Aquí las mujeres estamos siendo víctimas y víctimas fatales. Sí. Por lo tanto, si no hay, infortunadamente, esa inversión, no va a poder haber. De lo contrario, hubiéramos podido prevenir el caso de Rosalvira Sale, porque además su agresor ya tenía 2 casos de violación, Claro, y la justicia lo sabía, claro, y el señor estaba libre por Lisa, la capital de ruta, Colombia, exactamente, haciendo… la ruta, ¿por qué falla? Como lo está diciendo Lisa, es cierto, lo que pasa es que falla
porque cuando se va a una comisaría de familia, en donde también lo he dicho y he hecho las denuncias de la ruta, no viene siendo atendida como debiera ser. Una mujer va 7 veces y contestaban desde las mismas comisarías que es que esta persona que infortunadamente murió a manos de su marido, entonces fue solamente una vez. Yo le preguntaba, ¿cuántas veces tenemos que ir las mujeres para que nos pongan atención? O sea, ¿cuántas? Soy víctima en mi casa y además soy víctima para que me revictimicen en las comisarías de familia. Entonces, no nos va a funcionar si no tenemos con qué, Lisa. Lisa. Es importante contarles y resaltar que la Secretaría de la Mujer inicia actividades desde este año. La posesión de la secretaria fue el 20 de enero y el equipo empezó a funcionar en febrero de este año. Nosotras no tenemos el recurso que tienen, es decir, al comparar otras entidades y sectores de la administración distrital, pues obviamente no tenemos el mismo recurso o en la proporción mejor de lo que tienen las otras entidades. Sin embargo, yo sí les quiero decir que también hemos hecho un ejercicio juicioso en términos de ejecutar el dinero de la mejor manera para garantizar escenarios de protección y restablecimiento de derechos. ¿Cuánto Que alcanza es- para las casas de refugio? que Que, sin es embargo, uno de los claro. mecanismos precisamente que nos permite la prevención. Cuando uno se ve, las mujeres nos vemos violentadas o nos vemos en riesgo, se acuden a esas casas de refugio. ¿Cuántas tenemos en este momento? Tendríamos que tener efectivamente, primero en las localidades a donde más tenemos violencia contra la mujer. Que tenemos Bosa y Suba, ¿no? Que Sí, son las señor. localidades, según el reporte que ustedes emitieron, que mayor número de afectaciones. Pero el ideal es presentan. tener una por localidad, exceptuando la del Sumapaz. En este momento no existe. ¿Con qué mecanismo le decimos a las mujeres refugiarlas, apartarlas del agresor, brindarles protección? Que ese es el mecanismo ideal. No lo tenemos. Tenemos la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres, que es la dirección que se encarga de ejecutar el presupuesto específico para el tema de prevención, atención y protección de mujeres víctimas de violencia. Tenemos en la vigencia que termina 5.000 millones de pesos aproximadamente, un poco más. Cada casa refugio, en este momento tenemos operando 3 casas refugio para acoger mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas. En el transcurso de lo que lleva el proceso de casa refugio, es decir, desde febrero de este año, hemos acogido 200 personas aproximadamente víctimas de esta violencia y cada casa refugio cuesta al año 1.000 millones de pesos. Juliana, Dígame, concejal. en este tema presupuestal hay que mirar lo que está sucediendo. O sea, ya hay un reconocimiento importante del haberse creado la Secretaría de la Mujer, pero hay que también mostrar la realidad de lo que pasa en la administración. Existían una serie de proyectos que dependían de la Secretaría General, de la Secretaría de Gobierno, inclusive una parte en integración social, y todo ha tendido a desaparecer, pero como lo dice la concejal Olga Victoria, los recursos no aumentaron. Entonces estos proyectos que venían trabajándose han pasado a la Secretaría de la Mujer, todavía continúan, están en esa transición, pero desafortunadamente los recursos económicos que se tenían no se trasladaron también. Eso va a ser como más difícil la posible ejecución de estos procesos que de alguna manera ya tenían un trabajo adelantado desde otras secretarías, pero se venían realizando en Bogotá. Absolutamente preocupante, además porque estamos hablando de cuántas denuncias este año, más de... Estamos la cifra que hablando usted de tiene. 133.724 denuncias en comisarías de familia. El concejal Eduardo Arias decía algo muy importante, y es que los registros que en este momento existen por violencia psicológica es el que está en las estadísticas más grandes de la ciudad, donde tenemos en este momento casos de más de 1 millón de reportes que son de enero a agosto de este año. Claro, y si bien no hay violencia física que yo pueda ir a mostrarle al juez, es que míreme el morado, es que míreme el golpe acá, pero el tema dentro de esa agresión psicológica es absolutamente... Eso deteriora, Claro, deteriora la Es sociedad. importante que tú planteaste en algún momento en el receso, y era precisamente el que la violencia contra la mujer muchas veces no es de un hombre contra la mujer, sino de muchas mujeres contra la misma contra las mujer, es mujeres. cierto. Sí, y ahí Es cierto. incluso yo quisiera poner de relieve un tipo de violencia contra las mujeres por razón del género que a veces olvidamos, y es el tema de los ataques con agentes químicos, que también Que es hemos otro visto que tipo, pueden ser perpetrados
por una mujer contra otra mujer Por por una celos. razón de género, es. exactamente. Los recursos, sobre todo, el llamado es a que sean procesos sostenibles porque sí se requieren para garantizar la vida y la integridad de las mujeres. Hoy estamos hablando de la violencia contra la mujer, un hecho que sin duda alguna no tiene que ver nada con la estratificación social, ¿cierto, concejala? Esto le puede pasar Para a nada. La cualquiera. violencia contra la mujer no tiene estrato. Así es, no tiene estrato. Ni apellido. Sin embargo, se ha visto que en los estratos más altos hay un miedo, ¿cierto?, al escarnio público. Claro. Así Al es. escarnio público. Así es. De una u otra forma, uno encuentra que inclusive en estratos altos pueden haber mayores índices de violencia física, precisamente por el sometimiento inclusive violencia oculta, económico que podría existir. Pero desafortunadamente, asimismo, el temor social a ser criticado, a ser rechazado, pues sí, impide seguramente que las denuncias lleguen a ser conocidas. Y además es importante, dígame, Elisa. Ahí hay una cosa muy importante y es ¿hacia quién se dirige la sanción social? ¿La sanción social se dirige a la víctima o se dirige al victimario? A la agresor? víctima actualmente, y en eso yo creo que estamos absolutamente de acuerdo, Se ¿no? revictimiza. Se revictimiza, es verdad, Es parte es de la verdad. discusión y también de las razones por las que las mujeres que tienen una condición socioeconómica mejor o un nivel educativo más alto sienten el temor de hacer evidente la violencia que están viviendo frente al miedo a esa sanción social de Así usted es. por qué lo hace, o usted por qué se aguantó, como si fuera simplemente una situación de tolerancia individual De a la violencia. paciencia, Exacto. la paciencia del santo Job, dicen las abuelas, pero por supuesto tiene un límite. Vamos a hablar ahora de violencia infantil, porque aquí sí queremos hacer un llamado de atención, y es justamente a esas madres que quisieron rehacer tal vez su vida con otra persona, porque es que lo decimos justamente porque el mayor número de personas que agreden a las niñas y a los niños, a los menores de edad, son los padrastros y los tíos. ¿Qué tanto caso le hacen las madres a sus hijos cuando los escuchan? Es importante aconsejarle esa relación y creerle además al hijo, ¿cierto? Aunque no exista un morado, un golpe físico latente, una muestra física, es importante creerle cuando le tiene miedo a la persona, escucharlo. Es importantísima esa relación. Usted como pediatra, explíquenos un poco cómo funciona eso. Claramente hay signos, signos que no solamente los médicos, sino los mismos padres o los educadores, los profesores notan en un niño. Básicamente la tendencia al aislamiento, precisamente otros se vuelven agresivos, el mismo temor ante ciertos adultos, cambios de comportamientos, compulsiones más notorias, y esto de alguna forma pues no solamente se puede estudiar desde el punto de vista clínico y médico, sino muchas veces desde el punto de vista psicológico, y pocas veces un niño cuando dice algo está mintiendo. O sea, básicamente los niños tienden a decir las cosas tal cual las viven, y precisamente, desafortunadamente, lo que se ha visto es que muchas madres, por ese temor, como lo manifestabas, a perder esa pareja, a perder esa compañía, ese apoyo económico, pues permiten que esto siga promoviéndose, y sin golpes, con una agresión seguramente que cualquiera diría menor, porque es psicológica y no física, pero lo que se ha visto clínicamente es que las agresiones psicológicas pueden terminar siendo mucho más letales que las agresiones físicas inclusive. Así es, yo les quiero recordar la línea 123 para emergencias. Si usted, mujer, si usted, joven, niña, necesita atención de manera inmediata, puede marcar a la línea de emergencia 123, o para información y orientación frente a algún caso de violencia, la línea 155. Hemos llegado al final. ¿Alguna otra cosita mínima para decir, concejala? Invitación a que denuncien, además, ¿no? Y por supuesto a los hombres a que les tiemble la mano cuando lo vayan a hacer. Claro que sí, aquí no se puede guardar silencio, porque guardar silencio es convertirnos en cómplices y en permitir que nos sigan maltratando. El único maltrato que las mujeres estamos dispuestas a soportar es el de los tacones, no más. Ay, me gusta eso. Muy bien, concejal, usted como hombre, yo quiero que usted se dirija a la Pues, población masculina. básicamente, a nadie enseñaron a ser papá. Papá se hace durante precisamente la educación. Hemos cambiado conductas antiguas, como seguramente trataron a nuestros padres o a nosotros mismos, pero desafortunadamente el maltrato infantil continúa en casa, continúa siendo notorio, y somos nosotros los encargados precisamente de educar a nuestros hijos para que a su vez eduquen a sus nietos.
Entonces, básicamente es la reflexión precisamente en que cada acto en donde se invada el espacio de un niño, donde se agreda psicológica o físicamente, pues va a generar a futuro seguramente un comportamiento anormal con sus hijos. Y esto es lo que seguramente no queremos Y que para socialmente nuestra no se sociedad. puede aceptar. Muchas veces se esconde detrás de la enseñanza, ¿sí? Y la corrección, se esconde y se permite la violencia. Como usted lo ha dicho, no se puede permitir, no puede ser socialmente aceptable la violencia contra los niños. Así es. Ya, Lisa, para finalizar, queríamos, no se vaya a ir sin antes recapitular como ese tipo de información que dijimos acá, las inquietudes que tienen los concejales, que son las mismas que tienen los ciudadanos, porque finalmente son ellos los que tramitan ese tipo de solicitudes expresas. Ustedes como administración distrital saben la denuncia que hay. Es muchísimas denuncias, se hablaba de 1 millón de denuncias psicológicas, cerca de 136.000 denuncias de violencia física. Es importante que ustedes como institución, como administración distrital, tramiten y solucionen eso, Lisa. Claro que sí, yo quisiera decirles que hay 2 cosas para cerrar muy importantes. Siempre creerle a la víctima, nunca poner en tela de juicio lo que está diciendo una víctima. Muchas veces los argumentos de algunas entidades es poner en tela de juicio lo que están diciendo las mujeres o los niños y las niñas, generalmente las mujeres porque son por celos, porque lo que quieren es dinero, es el caso de la Hágame el favor, minifalda. caso de Entonces nunca Andrés. poner en tela de juicio lo que está diciendo una víctima. Acompañarlas es nuestra tarea desde la Secretaría de la Mujer, invitarlas a que si tienen o si conocen o si están siendo víctimas de una violencia, sea física, sea sexual, sea psicológica o económica o patrimonial, porque el control de los recursos también es un tipo de violencia, invitarlas a que se acerquen a la Secretaría Distrital de la Mujer, a las casas de igualdad de oportunidades, van a encontrar la información en la línea 195, las direcciones y los teléfonos, o en la página web www.secretariadistritaldelamujer.gov.co, S de mujer. Adicionalmente, llamar a las líneas de orientación 155 y si están en una situación de emergencia, línea 123. Línea 123, concejala Olga Victoria Rubio, como siempre un placer tenerla acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Juliana, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Lisa, feliz noche, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Concejal Eduardo Aníbal Arias, siempre invitadísimo aquí en nuestro programa y déjenme decirle que le luce el rojo. Muchísimas gracias. Bueno, muy pues amable. señor, una feliz noche. Soy Juliana Herrera, gracias por habernos acompañado. Recuerden que el único dolor que las mujeres estamos dispuestas a soportar es el de los tacones. Nada más. Feliz noche.